Hola, buenas tardes a todos. En esta 10ª sesión veremos medidas de Borel sobre la recta real. Para ilustrar la idea, vamos a ver la siguiente proposición. Proposición 1. Seamos una medida finita sobre R y sus borelianos y f, una función de R al intervalo 0 infinito definida por f de x es igual a la medida del intervalo menos infinito, x cerrado, con x en la recta real. Entonces, tenemos las siguientes propiedades sobre f. F es no decreciente, f es continuo por la derecha, y el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a 0. Vamos a ver la demostración de esta proposición. Vamos a demostrar primero a sea x menor que y. Puesto que el intervalo menos infinito, x cerrado, está contenido en el intervalo menos infinito, y cerrado, tenemos que la medida del intervalo menos infinito, x cerrado, es menor o igual que la medida del intervalo menos infinito, y cerrado. Del lado izquierdo, esto por definición es f de x, y del lado derecho, por definición, es f de y. Y esto lo tuvimos gracias a la propiedad de monotonía de la medida mu. Por lo tanto, f es no decreciente. Ahora vamos a ver la segunda propiedad. Para esto vamos a notar lo siguiente. Que el límite cuando x tiende a y por la derecha de f de x es igual a f de y si y solo si el límite cuando n tiende a infinito de f de xn es igual a f de y para toda sucesión xn decreciente que converge a y. Vamos a trabajar con sucesiones porque con esto será más fácil aplicar las propiedades de medidas. Luego, sea y cualquier real y xn una sucesión decreciente tal que converge a y. Notemos que la intersección de los intervalos menos infinito, xn cerrado, corriendo en los naturales, es igual al intervalo menos infinito, y cerrado. Y como la sucesión es decreciente, tenemos que la sucesión de conjuntos menos infinito, xn es
decreciente. Luego, por la propiedad que teníamos sobre las medidas, en este caso era la continuidad por arriba, tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de mu de menos infinito, xn es igual a mu de menos infinito, y cerrado. Del lado derecho, esto es f de y del lado izquierdo, en realidad, esto es el límite cuando n tiene infinito de f evaluado en xn. Y bueno, una hipótesis importante era que la medida del primero fuera finito. De hecho, la medida de todos es finita. Podemos aplicar esta propiedad pues la medida de menos infinito, x1 es finita. Recordemos que podemos aplicar continuidad por arriba siempre que la medida del primero o de alguno de ellos fuera finito y la asociación fuera decreciente. Con esto ya probamos que f es continua por la derecha por la observación del inicio. Ahora vamos a ver la tercera propiedad. Notemos que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a 0 si y solo si el límite cuando n tiene infinito de f de xn es igual a 0 para toda sucesión xn decreciente y que converge a menos infinito. Luego, sea xn una sucesión con estas características. Perdón. Notemos que la intersección de los intervalos menos infinito, xn es igual al vacío. Cada vez estos intervalos contienen a menos reales y eso se va a menos infinito. Y la asociación de conjuntos menos infinito, xn cerrado es decreciente. Porque la asociación de xn es decreciente. De manera análoga a la propiedad B,
tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de f de xn, que en realidad es igual al límite cuando n tiende a infinito de la medida del intervalo menos infinito, xn, es igual al límite de la intersección de, perdón, va a ser igual a la medida de la intersección de esos intervalos, ¿no? Pero sabemos que esa intersección es vacía. Y como mu es una medida, mu evaluada en el vacío es igual a 0. Con esto probamos la tercera propiedad. Nuevamente es aplicar continuidad por arriba de las medidas. Y tenemos que la medida del primero es finita. De hecho, de todos es finita. Es exactamente la misma propiedad aplicada a diferentes conjuntos. Y con esto terminamos esta proposición. Ahora vamos a tener un resultado recíproco. Es decir, dada f una función creciente y continua por la derecha, ahora vamos a tener una medida sobre los borelianos de la siguiente manera. Dada f creciente y continua por la derecha, vamos a construir una medida mu sobre los borelianos de R que se caracteriza por la siguiente igualdad. Mu del intervalo a abierto como a b cerrado es igual a f de b menos f de a. Esta medida la vamos a construir a partir del teorema de extensión de Hahn. Y para eso vamos a definir una casi medida sobre cierta álgebra. Vamos a describir dicha álgebra. Se hace la clase de intervalos de la forma a abierto como a b cerrado, intervalos de la forma menos infinito, a cerrado e intervalos de la forma a abierto, infinito. Y vamos a considerar a la clase de uniones finitas disjuntas de elementos de C, de esta clase de intervalos. Tenemos que A es una álgebra de subconjuntos de R, eso lo vieron con César en la identidad 1, y además tenemos que la sigma álgebra generada por A coincide con los borelianos de R. Esa es la proposición 1 de la clase 2. Habíamos visto que cualquiera de estas tres clases de intervalos generan a los borelianos de R. Ahora vamos a ver la casi medida sobre esa álgebra que vamos a definir. Definición 1. Definimos mu0 de la siguiente manera. Primero, si I es un intervalo de la clase C, definimos mu0 de I de la siguiente manera. Como el límite cuando x tiende a menos infinito de f de a menos f de x, si I es de la forma menos infinito, a cerrado. Como f de b menos f de a, si I es igual a un intervalo de la forma a abierto, a b cerrado. Y como el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos f de a, si I es un intervalo de la forma a abierto, infinito. Estos límites siempre existen puesto que la función es no decreciente. Estos podrían ser infinito. En dado caso, pues ese valor lo vamos a tomar como infinito, es decir, mu0 de I es igual a infinito. Todo esto para que sea congruente con las operaciones que habíamos definido en la recta real extendida. Ahora, si A es una unión finita de intervalos en C y además estos intervalos son disjuntos, vamos a definir como mu0 de A la suma desde que j es igual a 1 hasta k de mu0 de ij, donde la unión desde que j es igual a 1 hasta k de los intervalos ij son iguales al conjunto A. Y finalmente vamos a definir mu0 del vacío como 0. Tenemos la siguiente proposición. Mu0 está bien definida y es una casi medida sobre el álgebra A. Esto es importante checarlo porque A podría verse como una unión finita disjunta, pero de diferentes maneras.
Vamos a ver la demostración de la proposición 2. Primero vamos a ver que mu0 está bien definida. Y lo vamos a demostrar mediante la primera afirmación. Afirmación 1. Si I es un intervalo de la clase C y I es una unión finita disjunta, entonces mu0 de I es igual a la suma desde que I es igual a 1 hasta acá de mu0 de esos I's. No importa quién sea esta unión finita disjunta, ¿no? Es decir, vamos a ver que mu0 de I va a estar bien definida cuando a ese mismo intervalo lo podamos expresar como una unión finita disjunta de intervalos. Vamos a ver la demostración de la afirmación 1. Primero, vamos a considerar un intervalo de la forma A abierto como B cerrado. Entonces, estos intervalos van a ser de la forma AI, BI. Ahorita vamos a hacer un dibujo ilustrativo. Sin pérdida de generalidad, consideremos lo siguiente. Que A1 es igual a A, este es menor que B1 y B1 a su vez es igual a A2, A2 es menor que B2 y este a su vez es igual a A3. Nos seguimos hasta llegar hasta BK igual a B. Es decir, yo tengo aquí el intervalo A abierto como B cerrado y como lo estoy viendo como una unión finita disjunta de intervalos, en realidad estos intervalos tienen que estar traslapados, si no habría un espacio entre ellos y no podrían unir a todo el intervalo A, B. Es decir, tenemos intervalos traslapados de esta manera. ¿No? En cuyo caso A1 es igual a A, aquí tenemos B1 igual a A2, aquí tenemos B2 igual a A3, nos seguimos hasta tener, en este caso, B5 igual al extremo B. Y bueno, además vamos a considerar que las etiquetas de los intervalos van de acuerdo al orden de los extremos. Esto no importa porque podemos reordenar la unión. Ahora, notemos que mu0 del intervalo A, B es igual a f de b menos f de a por definición. Y esto lo podemos ver como la suma desde que i es igual a 1 hasta acá
de f de bi menos f de i. Esto en realidad solo es una suma telescópica, por eso es que lo podemos escribir de esta manera. Pero esto es conveniente porque, nuevamente por definición, esto va a ser mu 0 de los intervalos a i, como bi cerrado, y sumo desde que i es igual a 1 hasta acá. Entonces ya probamos la afirmación 1 para intervalos de esta forma. Si i es de la forma menos infinito, a cerrado, o i es de la forma a abierto como infinito, el razonamiento es similar. Únicamente vamos a hacer la suma telescópica, pero a su vez considerando el límite cuando x tiende a menos infinito o x tiende a infinito en sus respectivos casos. Vamos a escribir un poco esto. En el primer caso, únicamente tenemos que el primer intervalo es de la forma menos infinito, b1, y en el segundo caso, el último intervalo es de la forma ak, infinito. Y en la suma telescópica, entonces en el primer caso el límite va a estar en el primer término y en el segundo caso el límite va a estar en el último término. Y en este dibujito, entonces, en el primer caso nosotros tendríamos menos infinito, a, y a1 sería menos infinito. Y en el segundo caso, nuestro intervalo a abierto como infinito, tendríamos que el último extremo en realidad sería infinito. Y pasa lo mismo, los intervalos estarían traslapados. Con esto concluimos la afirmación 1. Ahora, afirmación 2. Sean y sub j, desde que j es igual a 1 hasta acá, y j sub l, con l desde 1 hasta m, familias de elementos de C. Familias finitas, de hecho. Tales que cada una es disjunta y la unión de los IJs es igual a la unión de los J sub L. Esto es un elemento del álgebra A, unión finita de intervalos disjuntos de la familia C. Y entonces tenemos que la suma de las mu ceros de IJ es igual a la suma de las mu cero de J sub L. Esto ya nos dice que mu cero está bien definida porque independientemente de cómo vea un elemento de A como unión finita de intervalos disjuntos, tengo la misma cantidad, ¿no? Como habíamos definido la medida mu cero. Vamos a ver la demostración de la afirmación 2. Notemos primero que dados dos intervalos de la familia C,
digamos, I y J, se tiene lo siguiente. Vamos a fijarnos en su intersección. Primero, I intersección J está en A y es unión de dos intervalos disjuntos en C. Este caso sería lo siguiente. Digamos, tengo el intervalo A abierto como B cerrado y tengo, digamos, el intervalo A1 abierto como B1 cerrado. Entonces, su intersección sería este intervalo, la unión de estos intervalos amarillos, perdón. Lo mismo pasa si tenemos intervalos infinitos. Bueno, con algún extremo infinito. El segundo caso es que I intersección J es vacío. Por ejemplo, ahora tengo el intervalo AB y el intervalo A1, B1 con intersección vacía sería este caso. Y el tercer caso es que I intersección J de hecho está en la clase C. Esto sería, por ejemplo, si se cruzan algunos de los extremos. Por ejemplo, tengo A, B y aparte tengo A1 igual a A y tengo un extremo B1 mayor que B, ¿no? Entonces la intersección pues sería el mismo intervalo AB. De esto se sigue que la unión de corriendo L igual a 1 hasta M de I sub J intersección J sub L se puede expresar como unión finita de intervalos disjuntos porque cada uno de estos son intervalos disjuntos o bien puede ser vacía. ¿No? Puede ser que el caso que I sub J intersecte vacío con cada J sub L. Todo esto para cada J desde 1 hasta acá. Además, tenemos que la unión desde que L es igual a 1 hasta M de IJ intersección J sub L es igual a IJ intersección la unión de todos los J y por hipótesis tenemos que esto es en realidad la unión. Bueno, primero, todo esto es igual a IJ intersección la unión de todos los intervalos is. Vamos a cambiar aquí los índices porque ya usamos J. Y como esto es uno de los elementos de dicha unión, esto en realidad es IJ.
Todo esto para cada J. Desde 1 hasta acá. Y a esta ecuación lo voy a llamar 2. De manera similar, tenemos que la unión desde que J es igual a 1 hasta M, perdón, hasta acá, de J sub L, intersección y sub J, es igual al intervalo J sub L. Es hacerle el mismo cálculo, pero ahora dejando L fija. Para cada L, desde 1 hasta M. A esta ecuación le voy a llamar 3. Además, la unión de la izquierda en 3 también se puede expresar como unión finita de intervalos disjuntos en C. Es el mismo argumento que habíamos hecho para las otras uniones. De esto se sigue lo siguiente. Me voy a fijar en la suma de mu0 de los I sub J. De la afirmación 1, yo tengo que para cada J, mu0 de IJ lo puedo ver como la suma desde que L es igual a 1 hasta M de mu0 de IJ intersección J sub L. Todo esto es por la afirmación 1 y ecuación 2. Pero como estoy sumando también sobre J, entonces tengo una doble suma. Recuerden que mu0 de IJ es igual a la suma de las mu0 de intervalos que conforman a I sub J, si IJ es un intervalo. Eso es la afirmación 1. Ahora, intercambiando el orden de la suma, son sumas finitas, no tenemos ningún problema. Ahora tenemos la suma desde que J es igual a 1 hasta acá de mu0 de IJ intersección J sub L. Ahora, esto es la afirmación. Bueno, todavía no lo aplicamos. Y esto va a ser igual a la suma desde que L es igual a 1 hasta M de mu0 de J sub L. Y aquí ya aplicamos la afirmación 1 de nuevo. Y la ecuación 3. Porque yo sé que la unión de los IJ, desde que J es igual a 1 hasta K, de IJ intersección J sub L, me da J sub L. Y esa es una unión finita de intervalos disjuntos. Y entonces yo sé que todo esto de aquí adentro
me va a dar mu0 de j sub L nuevamente por la afirmación 1. Y con esto concluimos la afirmación 2. Noten que de esto se sigue que mu0 de la unión de los IJs va a coincidir con la suma de las mu0s de IJ, pero como esta unión se puede expresar como unión de los J, también va a ser igual a la suma desde que L es igual a 1 hasta M de mu0 de los IJ, ¿no? Solo es volver a repetir un poco lo que ya hemos hecho, pero todo esto para ilustrar que mu0 está bien definida. Con esto concluimos la sesión de hoy. La siguiente parte del teorema la concluiremos en la siguiente sesión, más consecuencias de esta proposición. Muchas gracias por su atención.